¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de desigualdades. Para empezar tenemos que saber qué es una desigualdad. Como su nombre no lo indica, una desigualdad es una operación o un signo que me indica que una cantidad es desigual o distinta que otra. Y se denota con estos símbolos que es mayor que y menor que. Aquí por ejemplo yo podría poner que 5 es mayor que 3. Y por ejemplo acá podría poner que 2 es menor que 8. En las desigualdades tenemos que poner mucha atención en el sentido que tenemos de estos símbolos. Aquí lo tenemos hacia este lado abierto y aquí lo tenemos abierto hacia ese lado. Vamos a ver a continuación las propiedades de las desigualdades. Lo que me va a indicar estas propiedades es qué pasa si yo opero estos números que tengo aquí de uno y del otro lado del signo de la desigualdad. Si yo opero, ¿qué pasa con la desigualdad? ¿Se conserva o se voltea a su signo contrario? Es importante tener en cuenta esto porque al momento de operar las desigualdades tenemos que saber las propiedades de las mismas. Quiero decirles también que este tema va a estar dividido en dos partes, en dos videos. Este es el primero de ellos. Son 12 desigualdades en total. En este video vamos a ver 6 de ellas. Comenzamos. Tenemos la primera de ellas que nos dice que si a una desigualdad, aquí la tenemos, x es mayor que z, se le suma o se le resta el mismo número de los dos lados, la desigualdad no cambia, es decir que este signo va a seguir conservándose así. Entonces tenemos que, si a x le sumamos el mismo número que a z, por ejemplo tenemos x más y del otro lado a la z le sumamos también este mismo número, más y, la desigualdad se va a conservar en este mismo sentido. Aquí la tenemos. Y para el caso de la resta sería lo mismo. Si yo a este número le resto y al número z le resto y, la desigualdad de igual forma no va a variar y va a conservar el mismo sentido. Tenemos aquí la segunda de las propiedades que me dice que si los dos términos se multiplican o se dividen por un número positivo, la desigualdad no cambia, es decir, conserva su mismo sentido. Entonces si yo aquí al primer término lo multiplico por un número positivo y al segundo número lo multiplico también por ese mismo número positivo, la desigualdad va a conservar su sentido. Y lo mismo pasa en la división. Si yo tengo aquí x y lo divido entre y a la z también la divido entre y, tomando en cuenta siempre que es positivo, la desigualdad tampoco va a variar su sentido, va a conservarse igual. Tenemos aquí la propiedad número 3 que nos dice que si a los dos lados de la desigualdad yo multiplico o divido por un número negativo, la desigualdad va a cambiar. Entonces aquí tenemos la desigualdad x mayor que z. Si yo lo multiplico o divido por uno negativo, entonces va a cambiar. Es decir que si yo hago esto, lo multiplico por un negativo y a la z de igual modo la multiplico por un negativo, la desigualdad automáticamente está así. Ahora va a estar en este sentido, va a cambiar su posición. Lo mismo pasa con la división. Si yo tengo aquí la desigualdad y lo divido entre un negativo, que sería aquí esta y en el lado de la z también la divido entre un negativo, que sería menos y, el sentido de la desigualdad va a variar. Aquí por ejemplo, para que sea un poco más familiar, el modo de acomodar nuestras variables lo podemos poner como menos xy, y aquí pues la desigualdad sería esta, menos z y, ya haciendo las operaciones para que me quede de un modo un poquito más familiar a la vista. Tenemos la propiedad número 4 que nos dice que si yo invierto la posición de la desigualdad, el signo va a cambiar. Entonces si yo tengo aquí x mayor que z, evidentemente tengo que z obviamente es menor que x. Esto lo podemos ejemplificar muy fácilmente. Si yo tengo 8 es mayor que 2 y lo invierto, ahora tengo aquí el 2 y de este lado el 8, evidentemente el signo va a cambiar porque el 8 siempre va a ser mayor al 2.
Tenemos la propiedad número 5, la cual nos dice que si en nuestra desigualdad se expresa ahora como inversos, el signo de esta va a cambiar. Aquí vamos a poner el ejemplo, entonces tenemos que x es mayor que z. Si yo lo expreso ahora como sus inversos, el inverso de x es 1 entre x y el inverso de z 1 entre z. Aquí nos dice que si yo hago esto, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Si yo la tengo de este modo, ahora va a cambiar a este. Entonces cambia la desigualdad o el sentido de la desigualdad. Tenemos a continuación la propiedad número 6, que es la última de este video, pero va a haber una segunda parte con las otras 6. Esta propiedad nos dice que si tengo mis dos términos positivos y los dos son elevados a una potencia positiva, el sentido de la desigualdad no va a cambiar. Voy a poner un ejemplo numérico para que sea un poco más evidente esta propiedad. Tengo 2 menor que 5. ¿Qué pasa si yo lo elevo a una potencia positiva? Vamos, para que sea un poquito más sencillo, a elevarlos al cuadrado a los dos. Tengo 2 al cuadrado y 5 al cuadrado. El resultado de 2 al cuadrado tenemos que es 4. Y el resultado de 5 al cuadrado tengo que es 25. Tenemos aquí que 4 sigue siendo menor que 25. Entonces el sentido de la desigualdad no va a cambiar. Aquí lo tenemos. Y pues bien amigos, esto es todo para esta primera parte. No se olviden de checar la segunda parte, que la voy a subir a la par de esta, para que estén completas las propiedades de las desigualdades. No olvides compartir este contenido con alguien que tú creas que lo puede necesitar, darle me gusta si es que te sirvió y suscribirte al canal para que te siga llegando este contenido y te pueda seguir ayudando. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.